¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? A raíz del tema Teuchitlán, hemos estado hablando constantemente del reclutamiento forzado, del reclutamiento voluntario. Dos aspectos que han servido a la empresa criminal Cártel Jalisco Nueva Generación para nutrir, digámoslo de esta manera, a sus diferentes fuentes o sus diferentes áreas. Un tema que ha generado mucha controversia por la manera en cual llevan a cabo el primero de estos reclutamientos, engañando a la gente. Los datos nos hablan de que los más afectados de una u otra forma podrían ser jóvenes, jóvenes entre 19 y 30 años. Sin embargo, ¿qué pasa con los niños? Porque también hay niños, ustedes me decían hoy por la mañana, me decían, no, es que eso de los niños es amarillismo. No, no es amarillismo, es una realidad que también está ocurriendo tanto en el reclutamiento forzado como en el reclutamiento voluntario. Si no mal recuerdo, en 2020, y ahorita nuestro invitado nos va a aclarar, hubo un estudio en donde participaron varias ONGs, entre ellas Redin, y en donde se hablaba de este tema del reclutamiento, del reclutamiento propio de niños que de una u otra manera se incorporaban al Cártel de Jalisco Nueva Generación. Esto que refleja, esto que nos dice, mi querido Juan Martín, como siempre, un placer saludarte, un gusto recibirte aquí, tú que eres el titular, la cabeza de Tejiendo Redes, ¿cómo estás? Muy bien, querido Jesús, muchísimas gracias por esta oportunidad y por además acompañarnos en esta importante tarea de compartir al público por qué es importante hablar del reclutamiento de niños, niñas y personas jóvenes, pero sobre todo por qué tenemos que parar. Yo lo primero que te preguntaría, querido Juan Martín, ¿existe cómo se da, por qué se da el reclutamiento voluntario, digamos, de entrada de los niños, pues? Sí, yo tendría que poner como contexto básico que no podemos hablar de reclutamiento sin reconocer que hay una guerra. Y en nuestro país, Felipe Calderón en 2006, entre muchos otros factores de orden político, acuerdos con Estados Unidos, la economía o una economía de guerra que se necesitaba, se emprende lo que conocemos como la guerra contra las drogas o la guerra contra el crimen organizado. Y esto es un negocio de miles de millones de dólares. Esto es súper importante tenerlo presente. Segundo, el reclutamiento es algo que ha hecho el Estado mexicano precisamente para, en una guerra, pues se necesitan soldados, ¿no? Y el Estado mexicano incrementó sus estrategias de reclutamiento, incluidos niños y niñas en aquellos años, y también los grupos criminales que tenían, pues, pistoleros, literalmente en esa conceptualización, tuvieron que profesionalizarse para poder desarrollar ejércitos privados, lo que podríamos conocer ahora técnicamente como paramilitares, ¿no? Y tercero, colocaría nuevamente con insistencia que esto es un negocio. Toda guerra necesita, pues obviamente una economía, pero necesita control territorial. Y buena parte de este entramado lo vamos a ver todo el tiempo implicado. Para, con esta base, con este elemento conceptual básico, poder entender que el reclutamiento se da con fines legales o ilegales. Con fines legales, 2010, te pongo el dato del primer informe que hicimos sobre este tema, 4 años después de haber iniciado la guerra contra el crimen, y con datos de la propia Secretaría de Defensa Nacional, documentamos que el ejército estaba reclutando a niños de los 15 a los 17 años, particularmente niños indígenas en las comunidades o pueblos originarios, a través de una figura que existía que se llamaba Servicio Militar Anticipado. Recordar al público que todavía existe esto de la cartilla militar, ¿no? Y aunque ya está un poco en desuso para las comunidades y pueblos originarios, el servicio militar anticipado significa una manera de ingresar al ejército a trabajar y recibían ya beneficios con su familia, todo lo que sabemos, seguro, médico, por supuesto un ingreso, de tal manera que esto lo documentamos en 2010 y fue entregado a Naciones Unidas. También documentamos el reclutamiento que hacían los grupos criminales. Hay que ubicar que por el rango de edad, en las personas menores de 18 años, nunca podemos aceptar que hay reclutamiento voluntario. Siempre será reclutamiento forzado por su condición de edad. Y aquí podemos hablar de desagregarlo como coacción, como pues literalmente un contexto de militarización y de violencia, y obviamente lo que conocemos explícitamente como la leva, que ese es un método militar
de levantamiento de adolescentes en zonas para incorporarlos a sus filas cuando necesitan soldados para la batalla. Con este contexto tenemos que ubicar entonces los indicadores. Los primeros que nosotros empezamos a documentar fue la desaparición de niños, niñas y mujeres. Y encontramos, como en toda guerra, que las mujeres eran convertidas en objeto de eh, trofeos de guerra y al mismo tiempo control de los cuerpos. Recordemos que en la cultura machista se considera que los hombres no podemos contener nuestro ímpetu sexual. En consecuencia, necesitamos cuando en este caso los soldados están recluidos o están confinados para los motivos de la guerra, ya sea desde el ejército o desde los grupos paramilitares conocidos como cárteles o demás, pues la esclavitud sexual de mujeres jóvenes se convertía en una necesidad para contener y controlar a estos hombres confinados para la guerra. Y se dan las desapariciones desde de adolescentes, mujeres de 14 hasta 19 años principalmente, que sigue esta constante en la pirámide poblacional de desapariciones. Y en el caso de los hombres, empieza a partir de los 17 años y se da un marcado hasta el 27 años, por ahí así, y que estamos viendo que son sobre todo para ser parte de los grupos del sicariato. En este reclutamiento también, por supuesto, existirán aquellos que entre comillas, buscan esto como una posibilidad de ingreso o de diversión o cualquier cosa que nos imaginemos. Lamentablemente hay que asumir que toda guerra tiene afectaciones a la vida de las personas, no solamente porque rompe o arrebata vidas, sino porque deteriora las instituciones de los estados y al mismo tiempo incrementa pues la impunidad y los delitos. Y con todo este escenario, niños, niñas y adolescentes han sido las principales víctimas. Tenemos hasta el momento aproximadamente 124,000 personas desaparecidas oficialmente, puede ser que sean más. De esas, casi 18,000 son niños, niñas y adolescentes, la mayoría de ellas mujeres que, como he explicado en las investigaciones que hemos hecho, son muchas de ellas víctimas de esclavitud sexual y de feminicidio, y en el caso de hombres, desaparición con estos fines de reclutamiento. Las modalidades van desde que los tienen literalmente en campamentos, como posiblemente sería este campamento en Jalisco, que no es nuevo. Si ustedes como público, o Jesús, tú lo tendrás muy presente, tenemos a lo largo de estos años muchísimas denuncias de campamentos de entrenamiento, de reclutamiento, que usan todos los grupos criminales. Quizás los más evidentes y cuando se pudo comenzar a conceptualizar el concepto fue con los Zetas, que ellos además eran militares y aplicaron el concepto de campamentos de entrenamiento, los cargos y rangos que ahora vemos que en todos usan de comandantes y no sé qué, pero que eso viene del mundo militar. Recordad nuevamente que estamos en una guerra. Ahora, redondeo esto para escucharte, Jesús, pero es una realidad el reclutamiento y lo más grave de ello es que llevamos ya 18 años de guerra, 14 años de que el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas le pidió al Estado mexicano tipificar el delito de reclutamiento para que sea sancionado, para que tengamos datos, se pueda registrar, para que exista una etiqueta presupuestal y que podamos prevenirlo. Y a 14 años de que se le ha pedido el comité, lo pidió al Estado mexicano, México sigue sin tipificar el delito de reclutamiento forzado. Se han dado notas de prensa, anuncios del secretario Harfush de que han detenido aparentemente al responsable de este rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, y podrá ser sentenciado y castigado por muchas cosas, pero no por reclutamiento. Entonces, es un poco ocioso que hablen de que era el principal reclutador si no hay tipo penal para castigar. Oye, este punto, último punto que señalas es sumamente interesante. Y también hay otra, y ahorita escuchándote con mucha atención que dio, cuando nos describes para qué los llevan, cómo los llevan y demás. El tema económico, Juan Martín, ¿cómo está pegando? Y me refiero en el sentido, para profundizarlo, me refiero, por ejemplo, a estos chicos, como en este reportaje, de un niño que dice, ¿sabes qué? Pues yo tenía que hacerme cargo de mi hermana, mi madre se muere, yo ya era adicto a los 9 años de edad,
y por lo tanto, pues la única forma que encontré fue esta, fue meterme a este cártel. Encuentras otros casos de jóvenes que abiertamente dicen yo quiero participar en esto. ¿Qué tanto ese mismo poder económico que genera una imagen del narcotráfico romántica, la legitima, queriéndolos vender como seres inmaculados, poderosos, de dinero, de mujeres? Es ese mismo poder económico quien precariza el trabajo, precariza las opciones, y entonces nos topamos con un tejido social completamente roto, en donde niños están dispuestos a participar en actividades totalmente ilícitas que los llevan tarde que temprano a ser desechables, porque ¿cuántos años van a vivir niños de 15, 6 años con una pistola en la mano? Tal cual. Mira, esto que colocas, Jesús, es central. Es muy importante y sin que nos profundicemos demasiado en ella, recordar que la teoría de la guerra eh, tiene, como lo expliqué brevemente, una economía de guerra, Ujú. tiene una cultura de guerra y por supuesto prácticas de guerra, ¿no? Y trato de sistematizarlo o sintetizarlo. Cuando hablamos de la teoría de la guerra, es que esto esencialmente es poder y tiene una expresión en el territorio y las alianzas y obviamente todo lo que eso puede significar, ¿no? En términos de quien está promoviendo y dirigiendo esta guerra. En la cultura de guerra tenemos los productos culturales. En el caso mexicano o regional, porque esto ya ha trascendido al caso mexicano, todo es transnacional, tenemos los narcocorridos, las narcoseries y a los políticos, que son los principales promotores de esta cultura, digamos, ¿no? Es decir, de la opulencia vinculada al poder y agrego a un elemento central de esta cultura, que es el terror. Es decir, yo tengo prestigio porque soy temido. Y hablo hasta ahora, como lo has observado, de hombres, porque la cultura de guerra es fundamentalmente pensada desde la cultura machista como la expresión máxima del hombre plenamente, el verdadero hombre, digamos. El verdadero hombre es fuerte, es poderoso, domina, le temen otros hombres, por supuesto, tiene todas las mujeres del mundo. Y esto lo vemos en los productos culturales, en los militares, cualquier película de acción norteamericana o cualquier otra versión de película de acción, esta es la representación del verdadero hombre, ¿no? Los grupos criminales, exactamente como, por cierto, Epigmenio Ibarra se ha especializado en estas en lógicas, digamos, de generar estos productos culturales también de verdaderos hombres poderosos y demás. Esto, por supuesto, se convierte en un modelamiento cultural en una sociedad machista. No significa que todos los que lleguemos a ver narcoseries o escuchemos narcocorridos nos hacemos. Y por eso regreso en la teoría de guerra al control de territorios. Esto lo que hace es que en las prácticas de la guerra, el reclutamiento, lo que implicaría la demostración de poder, implica también una manera de atraer reclutas. Cuando nosotros en estos años, 18 años de guerra que hemos aprendido muchísimo en México, vemos a los grupos paramilitares, de los grupos criminales, haciendo recorridos en las comunidades, haciendo videos y mostrando todo su potencial de fuego, las armas que disponen. En realidad no es tanto, sí es un sentido de prensa y demás, pero no está dirigido a los medios de comunicación, está dirigido a la búsqueda de reclutas y está dirigido a esta lógica de somos los que dominamos, somos los poderosos, pero además esto te deja dinero. En la práctica, muchos de los hombres jóvenes que llegan ahí atraídos por, que debo de aclarar, Jesús, de acuerdo a lo que nosotros conocemos, y por supuesto puede haber más información, la mayoría no llega con voluntad propia. No son los productos culturales, ni es esta ilusión de yo voy a ser un sicario y con eso voy a ser muy famoso. No, la gran mayoría no llega a eso. Muchos son productos culturales que lo venden así, pero la mayoría no llegan. Aquellos que sí llegan, rápido se desencantan porque se dan cuenta que esto no solamente no es cierto, es totalmente falso, sino que, por supuesto que no es lo mismo verlo que vivirlo o tener que hacerlo. Porque la base de cómo están construidos estos grupos paramilitares es en la deshumanización, así en toda la extensión y semántica de la palabra, y esto implica negar tus emociones y tus sentimientos, no tratar a las personas con las que interactúas como seres humanos o como personas,
y obviamente pues eso permite todas las atrocidades que podamos imaginarnos y las que ni siquiera imaginamos pero que suceden. Mutilaciones, canibalismo, torturas, o sea, todas estas cosas que por ahí han circulado o circulan en los chats o en portales como el blog del narco y bueno, ya van como 12 o 13 versiones del blog del narco, pero todo eso que hemos visto a lo largo de este tiempo, la base, como lo comento en términos de teoría de guerra, es deshumanizar a quienes pues hacen la guerra, las prácticas de guerra. Niños, niñas y adolescentes no están exentos de ello, pero como comenté en algún momento, jamás podemos considerar que es reclutamiento voluntario. Mucho de ello tiene que ver con sobrevivencia y voy a ser puntual en tres tipos o perfiles de eh, niños y niñas y adolescentes reclutados. Tenemos a los hijos e hijas de personas que ya están vinculados a los grupos criminales, que son a los que generalmente vemos con estos videos con armas largas, con armas de alto poder, que solamente es performance, es exhibición, para un poco ratificar que nosotros somos aquí los que mandamos y entonces sus hijos están vinculados, sobrinos y demás, y son a los que exhiben con estas armas, ¿no? Segundo, tenemos aquellos que en términos de control territorial no tenían de otra porque no hay opciones laborales, porque no puedo irme de aquí, de mi municipio, porque tengo que cobrar venganza de que asesinaron o desaparecieron a alguien de mis familiares y porque pues es la única posibilidad de generar aquí un rol de existencia, incluso si me temen o saben que puedo ser peligroso. Ese sería un segundo. Y tenemos el tercero, que sería la leva que he tratado de explicar, que es este ¿no? levantamiento o el engaño que se da, como el cártel Jalisco Nueva Generación se especializó, pero en general los tres tipos de reclutamiento, en el caso de niños, niñas y adolescentes, serían víctimas de explotación, de una variante de explotación, una variante de trata, pero el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas ha insistido en la necesidad de tipificarlo de manera diferente por toda la afectación psicológica, y voy a ser muy explícito, de trauma que viven, que desde niños, niñas y adolescentes se ven expuestos a esto. Te invito a ti y al público que solo lo piense. Un adolescente que está en proceso de construir identidad, que físicamente su cuerpo está en desarrollo, que todavía es bastante influenciable y que no tiene necesariamente una personalidad plenamente desarrollada, siendo testigo o forzado a participar en canibalismo, mutilaciones, asesinatos y demás. O sea, el daño que eso representa para su vida, el trauma que le va a marcar para toda su vida es brutal. Por eso necesitamos diferenciarlo, porque la complejidad de estos casos, Jesús, es que son víctimas de crímenes atroces, pero también son en paralelo perpetradores. Y cierro todo este largo comentario, Jesús, explicando un poco el efecto dominó. Por eso la importancia de frenar el reclutamiento. Un adolescente o un hombre joven reclutado, como una ficha de dominó, va a tirar otras fichas, ya sea desapareciendo a otros jóvenes, asesinando a otras personas, reclutando a otros más. De tal manera es que si frenamos el reclutamiento, podemos frenar el baño de sangre de este país, frenar las desapariciones, frenar a los grupos criminales, porque obviamente no habría, sin soldados no hay guerra. Si los grupos criminales no tienen reclutas forzados, no van a poder combatir contra el ejército. El ejército tendrá más posibilidad de controlar a estos grupos. Entonces, la clave está en frenar el reclutamiento. Miguel Juan Martín, yo como siempre quiero agradecerte mucho estos minutos que nos permitas aprender de ti y entender mucho más, por supuesto, lo que hay alrededor de estos temas tan, de verdad, pues tan duros, porque esa es la realidad de las cosas, tan difíciles, pero que de una u otra manera ejemplifican muchas de las problemáticas que tenemos como sociedad y muchas de las asignaturas pendientes. Yo te agradezco como siempre esta excelente exposición, querido. Gracias, gracias y gracias por este espacio y sigamos pues buscando que México tenga una niñez libre de guerra.